buenas noches. Estamos aquí una noche más en la Fuente del Bombillo para cumplir una promesa. Y es que en esta Fuente del Bombillo, la de esta noche, vamos a traer por primera vez a un personaje, a una entrevistada, que ya había venido una vez anterior, o sea, repite. Y de hecho la voy a presentar ya, que es nuestra compañera Isabel Migallón, historiadora y básicamente compañera de la televisión y de todos los medios de comunicación. Buenas noches, efectivamente, Le intento colaborar. La presencia porque sabemos que está bastante enfermita, pero la mujer se ha llenado de antibióticos, se ha pinchado por todos lados y está aquí. Me va a durar una hora antes de que haga pluf, así que vamos a meter con cierta intensidad este programa, pero antes permítame un pequeño prólogo para que ustedes se pongan en situación de lo que vamos a hablar hoy. Cuando entrevisté a Isabel hace unos meses, nos dimos cuenta que Melilla da para mucho. Digo, la historia de Melilla me refiero. La historia en sí de una ciudad que antes de que fuera Melilla ya tenía miles de años de historia, con la antigua Rusadir, 500 años de historia, si ustedes quieren instalarla como ciudad española, y algo más de un siglo si hablamos de un poco de la Melilla contemporánea en la cual nosotros ahora vivimos y de la cual en cierto modo disfrutamos. Pero dentro de esa historia, pues toda ciudad tiene sus parámetros y sus vicisitudes y singularidades que la marcan. Y una de ellas, aunque les resulte un poco extraño, es sus cementerios. Y vamos a hablar de eso, de la Purísima, del cementerio de la Purísima. ¿Y por qué? Porque eso nos sigue un poco morboso, ¿no? Evidentemente los cementerios simbolizan para nosotros, para nuestra cultura, un momento de tristeza ante la despedida de amigos y familiares. Pero evidentemente es la firma de las miles de personas que pasaron en algún momento de nuestra ciudad y que dejaron eso, su firma y su forma de ser y su singularidad para hacer de la ciudad de la que es la que vivimos actualmente. Con lo cual vamos a hablar de esas personas, de la historia de Melilla, del cementerio en sí como punto de vista de estructura arquitectónica, que también la tiene su historia, y en cierto modo es una especie de recuerdo y de respeto a todo lo que ha representado tantos melillenses que están allí, de todas las culturas, por cierto, y venidos de todos los lugares de nuestro país, por no decir del mundo, y en cierto modo también un poco para hablar de este lugar santo, que merece ser la pena a veces ser visitado, porque sí, no solamente para despedir a alguien. Y hablemos de un momento de eso, del cementerio, de su construcción en sí. El cementerio surge, si mal no recuerdo, en esta especie de época que te he citado yo, de esta especie de Melilla contemporánea, 1892. Efectivamente, en 1892, concretamente el 1 de enero, es cuando se inaugura el cementerio. Pero con anterioridad, claro, nos tenemos que remontar a 2 o 3 años antes, cuando ya se llevaba tiempo viendo que el antiguo cementerio de San Carlos, que es el primero extramuros de la ciudad, en el cuarto recinto, que se inaugura en 1797, ya se había quedado pequeño, hacía falta otro cementerio, y se busca esta zona, que era la llamada Rambla del Agua, para que la ciudad tuviera un cementerio con una cierta perspectiva de futuro. Y ahí es donde, bueno, la obra es de un ingeniero militar, de Vicente Sánchez Boado. Se aprueba el proyecto, desde el Gobierno Central de España se da el visto bueno y hay unas obras, ¿no?, de acondicionamiento de la zona, y finalmente, como he dicho, el 1 de enero de 1892 es cuando se inaugura, bajo la vocación, como tú bien has dicho, de la Purísima Concepción. Antes de hablar del protagonista del programa de esta noche, sí hagamos una pequeña mención que anteriormente, aunque suena un poco el tema de perogrullo, ¿dónde se enterraban a los melillenses? Porque estaban, obviamente, los musulmanes en sus cementerios, los judíos, que hay y sigue habiendo varios. A mí siempre me sorprendió nuestro compañero Severiano con nuestro compañero Francis, cuando a mí me mostraron a través de Televisión Melilla, cementerio bastante olvidado, pero que a verlo, haylo, cementerio hebreo, creo que detrás del Ánfora, si mal no Justo recuerdo. Igual en San Carlos. En San Carlos, también. exactamente. Y ahora pues el de la Purísima, pero antes de la Purísima entiendo que los fallecidos se enterarían en el propio pueblo y luego en San Carlos. Sí, en un primer momento los enterramientos en Melilla se hacen de esa Melilla española, estamos hablando a partir de 1497, porque luego en la época fenicia los tuvimos en la necrópolis del Cerro de San Lorenzo, tristemente desaparecido. Bien, pues se enterraban en la iglesia, y de hecho hay restos en la iglesia de la Purísima. Hubo que habilitar una zona colindante a la iglesia, que ya quedaría dentro de ella, que era el antiguo solar de la Tahona, y con posterioridad, como decía, viendo que ya no... Bueno, estamos hablando también de que en esos años hay una orden del rey Carlos III por la que ya no se debía de enterrar
intramuros de las ciudades, y en el caso de Melilla más extramuros todavía, o sea que era fuera de las murallas. Entonces, junto al fuerte de San Carlos, se consagró una zona y ese cementerio, el cementerio de, vuelvo a repetir, de San Carlos, que está funcionando hasta ya se clausuró definitivamente en 1904, y el cementerio judío estaba al lado y sigue estando allí, sí, sí, que es una joya no solo para ellos, sino para toda la cultura melillense. Es muy singular, porque además, por razones culturales o también de olvido del cementerio, me parece que de todas las tumbas que vi, solamente una tiene un nombre, que es el de una chica jovencita, me parece, si mal no recuerdo. Y el resto yo creo recordar también. ¿Verdad? Pero es la importancia que tienen, porque es el primer cementerio del suelo español que se hace tras la expulsión de 1492. Y todavía pues está allí y está, según tengo entendido, en vías de rehabilitación y que se pueda visitar. Poco hemos sido los agraciados, no los privilegiados en poder visitar esas tumbas, que habrá gente que diga, pero si son 4 piedras y 4, como pasa muchas veces con el tema de la arqueología, pero eso, ¿cómo te puede gustar? Pues sí, sí me gusta, porque eso lleva una historia. Cada tumba, en el caso de los judíos, es una historia. En el nuestro, bien sabemos todos, ¿no?, que en una tumba puede haber un montón de personas, pero al menos una historia, y eso merece la pena. Cuando se crea el de la Purísima, ¿hay algún traslados de fallecidos, de cadáveres de San Carlos a la Purísima? Sí, sí, te digo, se termina de clausurar en febrero, si no recuerdo mal, el mes febrero de 1904, y es esa parcela que hay junto al Panteón de Margallo, que pone Cementerio Viejo, y luego en algunos sitios también hay personas que estuvieron con anterioridad enterradas en San Carlos. A mí me llama mucho la atención que en la Galería Nueva es donde están los enterramientos más antiguos. Sí. Incluso las lápidas, algunas, provienen del cementerio de San Carlos. Hay personajes muy relevantes como Manuel Villacampa, el general Margallo, que aunque muere en 1893, pero estuvo enterrado primero en San Carlos. Entremos en el cementerio. Cuando yo recuerdo, yo no lo cuento como anécdota personal, que la primera vez que entro, creo que tendría yo 11 o 12 años, y la verdad es que no me acuerdo ni por la razón. Entiendo que sería algún tipo de entierro, en la cual no había un sentimiento afín, familiar, se entiende, con lo cual yo me desligué un poco del grupo que iba, y como era la primera vez que iba al cementerio, pues te hablo del año 75, 76, curiosé un poco por allí. Y me impactó muchísimo lo primero que vi, que es lo primero que se ve, que es entras y a la derecha hay bastantes tumbas muy antiguas, en un estado ya un poquito mal estado algunas de ellas, y muchas de ellas de niños. Si ya impacta cualquier tumba de niño, aquel conjunto de niños con estos mensajes de a la niña pequeñita de 20 meses, 4 días, 9 días, año 1890 y tantos, 1900 y pico, me quedé impactado. Le pregunté a mi padre y me explicó un poco la razón. Pero realmente, ¿por qué hay tantas tumbas de niños justo a la entrada? De hecho, creo que el primer entierro fue el de un niño. Sí, el primero, que además se efectúa, era Francisco López, pero eso no está, fíjate, curiosamente, no está en esa, que si no recuerdo mal es la parcela número 3, la que tú me estás comentando, justo donde está también el soldado Bueno Espinosa. Y este niño es uno de los nichos que están en las galerías de la izquierda de la capilla. Ahí es donde está ese primer enterramiento. Y es cierto que en esta zona, porque la mayoría da la casualidad de que son niños y son tumbas pequeñitas, y es cierto que te sobrecoge, ¿no? Dice, subió al cielo con tan poquito tiempo. Pero luego también es verdad que en el cementerio, cuando te lo pateas una y otra vez y vas leyendo esos epitafios, te pones en la tesitura, ¿no? Y en el que no te gustaría ni plantearlo siquiera, aunque sea mentalmente, de esos padres, no de esos familiares. Pues te comento que en esa parcela que ahora ya ha desaparecido la antigua tumba, había uno de los hijos de Enrique Nieto, y era una tumba preciosa dentro de lo bonito que pueda ser, porque tenía un querubín en los pies, y era uno, ya digo, lo que pasa que ahora, cuestión de unos años, necesitaron la propiedad y ya la cambiaron por la típica losa de
de mármol blanco, pero yo aún conservo fotografías de esa tumba de uno de los hijos de Enrique Nieto. Sí, siempre impresionan por la naturalidad, porque además haces comparaciones personales y te das cuenta que aquel niño pues nació pues la misma fecha que tu propio abuelo, y claro, te haces una comparación y te impresiona. Me impresionó también visitando el cementerio otra tumba de un niño, no recuerdo el nombre, por la simplicidad de la tumba. De una simplicidad absoluta, de poco coste, y me ha sorprendido porque que se haya mantenido, porque hay muchas tumbas de gran calidad de piedra, pero que se han roto, está en mal estado, y sin embargo esta, que es incluso la cruz, creo que hasta de madera, o sea, está esquelética, y me acerqué, y creo que el niño o niña sería también de 1915 o 20, sí, de los primeros, y me ha sorprendido que semejante simplicidad, de que no se haya deshecho por el tiempo la misma cruz, que casi pasé con cuidado, porque es que como tropiece, la rompo, ¿no? Es impresionante las historias que hay allí. Pero sigamos andando. Si hay algo que caracteriza a nuestro cementerio, a los cementerios, es la historia de su ciudad. Y la historia de nuestra ciudad, sobre todo en los primeros decenios de ese cementerio, son las guerras. Muchas. Muchísimas, prácticamente desde que se crea el cementerio, pues Melilla se pasó 25 años guerreando entre un sitio u otro. Claro, hay soldados, no es que haya soldados, es que hay zonas para ellos, bien por unidades. ¿Cuándo empiezan a crearse digamos, sectores o zonas ante los numerosos muertos, obviamente, que había tras batalla tras batalla? De hecho, es que nace con la guerra de Margallo, prácticamente. Poco antes, hacía referencia a que el general Margallo, que muere, como es bien sabido, ¿no?, el 28 de octubre de 1893, defendiendo el fuerte de Cabrerizas Altas, a él lo entierran en un primer momento en San Carlos, y si no recuerdo mal, en 1901 es cuando se traslada. La primera zona que se llega a acotar o se destina a los soldados, vamos a llamar soldados sin distinción de empleo, es precisamente el panteón que todos conocemos popularmente como Margallo, pero era el panteón de las víctimas de las campañas. Claro, nadie presagiaba lo que estaba por venir y lo que luego se haría, ¿no?, se construiría. Este se hace también por una suscripción, se hace por suscripción popular y data de 1896. Y en esa zona, bueno, cuando hay no solo de 1893, hay también de la Guerra del 9, están dos laureados, por citar algunos, porque podríamos, Guiloche y Rollo, el comandante Rollo y el capitán Guiloche. También hay un artillero, La Saleta, que muere en 1872 defendiendo la muralla de la Batería Real. Y hace también unos años tuve la oportunidad de, porque yo hasta no hace mucho estaba haciendo, pero vamos, he dejado de hacerla por cuestión de, digamos, entre comillas, de agenda, de no poder hacerlo, porque es cierto que a la gente le gusta mucho visitar nuestro cementerio. Bueno, pues junto con Eduardo Sarquintas tuvimos la suerte de conocer a un descendiente de La Saleta que vino a ver dónde estaba enterrado su familiar, y le llamó poderosamente la atención, pensando, bueno, él nos comentaba, bueno, yo venía con la ilusión, pero a la vez con el temor, de decir, voy a llegar a Melilla, una persona que muere en 1872, que para nada existía, el cementerio estaría evidentemente enterrado en San Carlos, pues me lo iba a encontrar en un mausoleo como el que tiene. Y bueno, con posterioridad pues se van, luego tenemos la Guerra del 9 y hay que acotar una zona. Distintas parcelas se van preparando y se les va dando sepultura a los soldados, que luego, vamos, me refiero a los soldados porque habitualmente, aunque todavía nos podemos encontrar tumbas de militares y de una cierta graduación, o incluso soldados también, esparcidas por todo el Camposanto, pues muchos de ellos luego se pasaron a los panteones, tanto el de Margallo como al Panteón de Héroes. Pero ha habido zonas y otros que incluso no se han tocado. De esas vacaciones que yo me he pasado con muchísimo gusto viendo los libros del cementerio, hablo ya de hace unos pocos de años, cuando empecé con esta afición, pues a mí había datos que no me cuadraban. Decía, bueno, ¿dónde están estas personas? ¿Dónde? Porque en los libros, si hay un traslado,
queda reflejado, y no me aparecía. Y había un administrador, Tomé, que me ayudó muchísimo, al igual que Mariano, al que lo tengo frito, y quiero aprovechar para darle las gracias a todos ellos, los que han estado al frente del cementerio, porque siempre, como hemos contado, con su colaboración, que me explicó que muchas de estas tumbas de soldados no se han levantado, o sea, se han enterrado encima, se han dejado esas parcelas y no todos se han trasladado a los panteones. Entonces decía, ahora sí, me cuadra lo que yo estoy viendo en el libro, porque si no, ¿dónde están esos restos? Y entonces no, algunos es verdad, pero en muy pocas ocasiones que hayan ido a la fosa común, a eso, pero la mayoría se han dejado en esos sitios, se han enterrado encima, y otros han pasado a los osarios de los panteones. Van pasando los años y curiosamente Melilla vive una situación muy singular. Como ciudad va creciendo de forma exponencial. Desde 1900 a 1930, incluso cabría decir hasta de 1904 a 1920 y pocos, la expansión urbana es lo que no ha crecido en 2, 3, 4 siglos, crece en apenas 1 o 2 generaciones. Y todo esto lo hace al tiempo que hay unas guerras alrededor, a cuales más crueles y largas. De Margallo parece que ya se había creado la paz, no. De ahí pasa la toma del Monte Gurugú, dimes y diretes, victorias y derrotas, hasta que llega el gran desastre, que luego acompañó a Lucemas, que está más lejos, pero bueno, también. Y el gran desastre, claro, es un desastre, valga la redundancia, hay miles de muertos. Entonces, la pregunta es una pregunta casi entre económica y arquitectónica, y también simbólica. Después de estos acontecimientos militares, ¿cómo se van creando y quién van financiando tanto panteón? Porque claro, es que das un paseo y ves a nivel de unidades, legión, regulares, aviación, de la cual hablaremos ahora, a nivel de conflictos, a nivel de guerras, o sea, es prácticamente todo el flanco derecho, y perdón por el término militar, del cementerio está lleno de panteones de todo tipo. Sí, mira, tanto Margallo como el Panteón de Héroes se hicieron por suscripción popular, me explico. El de Héroes, por ejemplo, cuando pasa la campaña del 9, se abre una suscripción popular para socorrer a las víctimas, no a las víctimas, sino a los familiares y a los soldados que habían quedado heridos. Eso es bajo el auspicio de la reina Victoria Eugenia, y un grupo de señoras que era la Asociación de Señoras Caritativas. Cuando se reparte ese dinero queda un sobrante, estamos hablando de 1910 aproximadamente. Y piensan que, ¿qué se hacía con ese sobrante? Felizmente, considero que la feliz idea, ¿no?, de erigir un monumento funerario donde dar sepultura a todos los fallecidos. Estamos hablando de eso, de las campañas de 1909, todavía ni había pasado la del Quer, que en 1911, ni mucho menos el desastre que tú has mencionado. Entonces se pide terreno a la Junta de Arbitrios, que siempre estuvo dispuesta a colaborar y cedió los terrenos, y la labor de otro ingeniero militar, que es José de la Gándara. La primera piedra de este panteón la pone el rey Alfonso XIII en su segunda visita a Melilla, concretamente el 7 de enero de 1911. Pero el panteón no se termina, no se inaugura hasta 1915. Eso llevó también un trámite, el poder trasladar los restos de muchos de los que hay de las etapas anteriores. Porque yo en algún sitio he leído, el Panteón de Héroes de los caídos en el 21, no. En el Panteón de Héroes hay del 21, del 9, del 11, del 12, o sea, hasta el 27, que es un poco el año que se cierran las campañas, o se dan por finalizadas, incluso de algunos años posteriores. Pero cuando ya está a punto de concluirse la obra, que bueno, como he dicho, es de la Gándara, pero él, digamos que no la ve finalizada porque se traslada por destino fuera y la continúa otro ingeniero, que era Tomás Moreno Lázaro. Hay que pedir permiso a los familiares, no todos autorizaron, la gran mayoría sí, y eso pues hubo que hacerlo a nivel de la prensa, el decir, señores, señoras, queremos que su padre, su hermano, su familiar tenga una sepultura más digna de la que tiene,
Y entonces a partir pues eso de 1915, cuando ya se ha consagrado el Panteón, se empiezan los traslados y si no recuerdo mal la fecha, porque ya muchas veces me bailan, hay que esperar unos pocos de años. Creo que el primero en enterrarse fue en 1920, ya casi acercándonos a Anual, al desastre de Anual. Todos son interesantísimos y además bellos, muchos de ellos. Quizás desde el punto de vista arquitectónico, un poco más frío, pero muy curioso por lo que representa está el Panteón de los pilotos aviadores. La aviación. Que en general la mayoría murieron por accidentes, operativos, incluso en tiempo de paz. Hay un montón de tumbas donde ponen, pues, típico capitán de artillería, porque muchos artilleros pertenecían a la aviación naciente en aquel momento, mecánicos de no sé qué, tal igual, y o bien el accidente moría solamente una persona, o bien los 2 o 3 o 4 tripulantes, y casi todos pues en las zonas alrededor, en el agua, en el Rif, en la Atalayón, muchos de ellos. Pero también tenemos particularidades que gracias a ti y a compañeros particulares y muy singulares, como nuestro amigo Juan José Florensa, nunca mejor dicho, resucitaron a los pilotos estos extranjeros que fallecieron en la Segunda Guerra Mundial, creo que por un accidente operativo, no derribados. Bueno, los encontraron aquí y los enterraron. A mí me resultó muy emocionante cuando esta historia, que siempre estuvo ahí, se resucita, interesa a los medios de comunicación por lo particular, y llegaron a venir los familiares. Y es particular porque uno de los pilotos, creo que el más joven, era neozelandés. La tumba que tú te refieres, que son los de los aviadores, como los conocemos así, aviadores ingleses que mueren en 1944, está también muy cerca del Panteón de Margallo. Si yo no quiero intentar no equivocarme, pero quien primero saca a la luz la noticia, ¿no? Porque bueno, la tumba lleva muchos años, pero como tanta, el cementerio, está ahí desde 1892, y hasta hace muy poco tiempo entrábamos a lo típico, ¿no? Como te he dicho, un entierro, a despedir a un familiar, un amigo, los días de los santos, pero es tristemente desapareció de muy poco tiempo y yo lo admiraba muchísimo y le tenía un gran cariño, Manuel Cuenca. Manuel Cuenca Toro, que además fue un gran e incansable investigador de la historia militar de Melilla. Familiares vinieron, pero además es que el gobierno inglés tiene una persona comisionada para visitar todas las tumbas de aviadores ingleses en cementerios fuera de su territorio. Y cada X años esta persona viene a ver en qué condiciones está la tumba. La tumba desde luego está impoluta. Y es curioso por eso, ¿no? Porque se siguen tomando ese interés que a lo mejor otros gobiernos y otros pues no lo tienen tanto por sus caídos, ¿no? Hay una recuperación del cementerio de cara a la historia o el interés por parte de todos nosotros. Quiero decir, durante mucho tiempo el cementerio ha representado lo que es un lugar para enterrar a los fallecidos y en cierto modo un lugar de símbolo de pena y tristeza, sobre todo porque a veces representaban la muerte de muchísimas personas, sobre todo por el tema de conflictos bélicos o enfermedades varias. Pero yo como periodista he observado, entrado en los años 90 hasta ahora, un interés creciente desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista incluso positivo, dentro de la normalidad para lo que es un cementerio. Como antigua estudiante de historia y ahora ya profesional del campo, ya no crea tanto morbo este tipo de cuestión. Por ejemplo, sé que una compañera de La Popular te entrevista con regularidad en un programa que yo veo con regularidad, que es precioso y me encanta, y muchas veces le comentaba a ella, esto hace, porque es una periodista jovencita, esto hace quizás 30 años hubiera parecido así como extraño, como raro, como morboso. Ahora no, ahora ya parece normal y agradable preguntar delante de una tumba, bueno, pues esta persona fue tal, esta persona no se fue, ya no queda raro, ya no queda chocante. Mira, yo voy a contar voy a contar una pequeña anécdota. La primera, bueno, yo llevo interesándome por el cementerio muchísimos años, todavía era estudiante de historia. En esos paseos que yo hacía, descubro la tumba de Manuel Villacampa del Castillo. Entonces no teníamos ni internet, ni existía nada de eso, estoy hablando de la década de los 80. Recuerdo la enciclopedia que tenía mi padre, la enciclopedia Larousse, y cuando yo vi en la enciclopedia Larousse que
figuraba Manuel, aquello a mí como que se me iluminó todo, ¿no? Coincide con los 100 años de la muerte de Villacampa. Yo es que parece que soy la de los centenarios, ¿no? En otros aspectos de la historia de la ciudad, pero es que me llegan, o sea, es algo que me... y claro, estamos hablando de 1989. Y junto con una amiga, con Drifa, hicimos un pequeño articulito en el Melilla Hoy. Bueno, aquello fue, claro, estamos hablando de un señor, un militar, el brigadier Villacampa, que defendió la República en tiempos de la reina Isabel II. Bueno, lo que tuvo que sufrir mi padre, pobrecito mío, porque lo pusieron de grana y oro. A mí nadie me dijo nada, pero a mi padre, ¿cómo permites que tu hija escriba sobre un republicano? Y mi padre a todos le contaba lo mismo. No, vamos a ver. No estamos hablando de republicanos, de unos, de otros, de conservadores, de monárquicos, de izquierdas, de derechas, no. Es una efeméride dentro de la historia de Melilla y mi hija está escribiendo sobre la historia de Melilla, que además este es un personaje, Villacampa, personaje de la historia de España. Tristemente vino a morir a Melilla y de hecho, bueno, tiene una historia digna de ser novelada, ¿no? Pero aquello... Y yo no sé si es que por mi espíritu inquieto aquello fue lo que dijo, no, tú tienes que seguir. Y es verdad que luego con el tiempo, pues mi afición ha ido increciendo, ¿no? Y todavía sigo investigando, intentando averiguar, conocer, porque engancha, el cementerio engancha. Sí, la frase suena rarísima, pero es que sí, es una frase publicitaria que con toda la elegancia y el tacto que hay que tocar, la verdad es que se podría promover. Pero vamos, es que me parece un poco doloso que no promocionemos nuestro cementerio cuando hay otras ciudades a nivel internacional que los promocionan sin ningún tipo de rubor. Los muchos cementerios que hay en París, el famoso cementerio de Praga, el de Buenos Aires, e incluso vi hace poco un programa muy interesante en un canal nacional nuestro, donde había un tour, que lo hay, turístico sobre los cementerios que hay en Madrid, que hay algunos muy, muy singulares, y además en medio de la ciudad, no solamente los 2 o 3 clásicos, sino unos más pequeñitos, que todos tienen su razón de ser. Y hablando de esto, del nuestro quiero decir, una de las cosas que supe a través de ti y a través de las muchas entrevistas que te hacen, es que estaba aquí, entre muchísimas personas interesantes, enterrada la mujer del comandante Benítez del cerro de Igueriben. Yo no sabía que ella estaba aquí. Sí, Nieves Fernández está en uno de los primeros patios, tiene la tumba y luego junto a ella está la de su hija y la del yerno. Pues para mí ha sido de los últimos, no último, pero sí de esos descubrimientos que tú dices, pero bueno, ¿cómo esta mujer? Porque tú das por hecho de que él fallece en 1921, la familia estaba afuera, pero ella, yo no sé, porque no he profundizado todo lo que yo quisiera en la vida de Nieves Fernández, ¿cierto? Como digo, bueno, aquí me parece que fue en la década de los 50, no, evidentemente no podía estar enterrada con su marido, el comandante Benítez, junto con sus hombres, están en un nicho en el Panteón de Héroes, que ella fue la que costea en 1926 la lápida que cubre ese nicho. Y como ella hay otras tantas, claro. Pero me has comentado también que está su hija y su yerno. Sí, el yerno me parece que era Ruperto Prado. Es que hay algunos nombres que ya lo que no quiero es dar... Sí, porque la hija se casa con una persona que estaba, ya no recuerdo si era de Melilla o afincada aquí en Melilla. O sea, continuaron haciendo su vida aquí en Melilla. Y también era una forma de estar cerca de su marido. Ya te digo, en 1926 costean la lápida porque es en el año en el que se traen los restos de Igueriben, pero no los del comandante Benítez. Aunque está reflejado en el libro como que se traen los restos de estos buceos que yo hago, como yo lo denomino en el telegrama del RIF, pues en el año 29 veo la noticia de que se habían encontrado los restos del comandante Benítez. Y esto se pudo comprobar porque en un dentista de aquí de la ciudad, muy famoso, Melibeo,
tenía su ficha dental. Bueno. Y luego por una herida que tenía, si no recuerdo mal, en la cadera, en uno de los huesos de la pierna, y entonces pudieron dar fe de que esos restos que habían aparecido en la zona eran realmente los del comandante Benítez y que no venía con ese montón de restos que se trajeron. Entonces llegó más tarde. Sí, en 1929. Vale. No, desconocía ese dato. Sí, son de esas cosas que te van surgiendo. Por eso digo que siempre estás apareciendo. Mira, cuando nosotros hacíamos, Eduardo y yo, las visitas al cementerio, ha habido gente repetidora, igual que yo repito en el programa, ha habido gente repetidora en las visitas y nos decían, oye, pero si es que no es igual que la anterior, digo, es que no puede serlo. Porque como de una visita a otra hemos averiguado datos nuevos, pues los vamos incorporando, entonces siempre va a parecer como que hay, y es cierto, algo no, hombre, hay cosas muy básicas, lo que es la historia del cementerio, eso no varía porque eso sigue, pero sí de historias como la de Nieves Fernández, que la encuentras y ya lo incorporas a ese recorrido, que habitualmente tienes que reducir mucho porque en una visita express se te van 2 horas y media o 3 horas largas y no has contado todo, yendo rápido, porque hay muchas historias que contar y que merecen ser contadas. De hecho, como ustedes saben, con regularidad se hacen visitas, al menos una vez al año, por parte de las autoridades, entregando una corona, siempre a una lista de fallecidos que, bueno, por diversas razones, heroicidad, antigüedad, historia, representación, pues se sueltan suelen ser 20, 25, 26. A mí como periodista me ha tocado a veces esa especie de caminito que hacen las autoridades con mayor o menor presteza y también, por ejemplo, algún que otro partido, el Partido Socialista ha hecho algunas muy particulares, recordando a algunos de sus afiliados de forma también muy particular. Y hablemos de un fallecido muy particular, de hecho nos ha hecho famosos. El famoso soldado de los milagros, que además cuento la anécdota que para hacer este programa hemos ido a coger más recursos porque tenemos bastantes, ¿no? Entonces yo les doy mi palabra que he ido con un compañero, un cámara, en un día normal. Hemos ido un miércoles, un jueves por la mañana, o sea, no era un día festivo, ni especialmente interesante, no había nada, no había ninguna cosa que celebrar, nada. El cementerio estaba bastante vacío, etcétera. Así que hacía tiempo que yo no iba buscando la tumba del soldado en cuestión y no ha hecho falta. El cámara se reía conmigo y dice, no sé si lo voy a encontrar, y el cámara se reía. Me hizo así, entonces vi la tumba llena a reventar de flores además frescas. Insisto, estamos hablando de un mes de enero, como es ahora, donde no había ninguna fecha especial como para... Siempre está así. Siempre, y cualquier día que vaya, da igual que sea un lunes, que sea un domingo, que sea un sábado. Es cierto que los viernes, yo no sé por qué, es un día más dado a hacer esa visita de lo que yo llamo, con todo mi respeto, por supuesto, yo siempre desde el respeto, la ruta esotérica, ¿no? De esa persona, esas tumbas donde los melillenses, no voy a decir que van, sino vamos a rezar, a pedir las ánimas, el soldado Benito López Franco, el misionero que está muy cerca, Bienvenido Pampliega, o el curandero Antonio Moreno. Entonces, los viernes es como el día especial para pedir, ¿no? Pero la tumba de Benito siempre se van a encontrar flores frescas, siempre va a haber alguien rezándole, y en alguna ocasión, eso lo he visto, yo lo he vivido, a mujeres musulmanas. Es que me resulta curioso porque cuando yo conozco esta historia, una vez más la conocí siendo un periodista recién llegado a este gremio, y te hablo ya hace casi 30 años, que hace tiempo, y al igual que yo creo que esta fama positiva que ha ganado el cementerio, lo ha ganado también sus personajes, sus fallecidos y fallecidas, ¿no? Pero esa especie de prepotencia intelectual que a veces uno tiene incorrectamente, pensé, bueno, estas cosas se irá diluyendo con el tiempo. No. Han pasado lustros, han pasado decenios, se nos presupone, que es mucho presumir y presuponer mejor informados, ahí siguen las generaciones, la nuestra y la que nos sigue a nosotros, y sigue yendo una columna de personas, no necesariamente mayores, ni muchísimo menos, entregando sus flores y yendo a estas tumbas tan particulares. Y es singular, es muy particular, la verdad. Yo cuando empiezo a ir a la tumba confieso, la tumba del soldado era en mi época de alumna del Buen Consejo,
Yo también digo que yo era de las que pagaban por adelantado, es decir, yo no decía, si me ayudas en esta asignatura te traigo flores, no. Yo por si acaso llevaba las flores primero, decía, yo ya te he pagado primero, no te he traído lo que te estoy ofreciendo. Y en esa época, yo y estoy hablando, pues fíjate, de finales de los 70, muy a finales de los 70, porque a pesar de que yo he conocido ese, y recuerdo perfectamente, ese muro que separaba el cementerio civil del resto, luego ya se echó abajo ese muro y todo, no hay distinción ninguna. Pero la época en la que yo empiezo a ir al Soldado, pues eso, ya habían derribado ese muro, aunque digo que lo he conocido. Pero es verdad que cuando eres como yo, asiduo del cementerio, para mí un domingo por la mañana, por ejemplo, el salir a andar, y luego siempre suelo recalar allí, ¿no? Porque me encanta, me produce y me transmite muchísima paz, además de todo lo que voy descubriendo, ¿no? Para luego poder compartirlo. A mí me encanta eso, ¿no? El visitarlo. Bueno, pues la tumba de Benito López Franco, natural de Cetina, provincia de Zaragoza, es una tumba visitada continuamente. De hecho, todos sabemos que en su momento los familiares se lo quisieron llevar, y cuando vieron la devoción y la veneración que se tiene por él, pues no se lo han llevado y no lo han dejado aquí. Ellos vienen todos los años para los santos, unas veces vienen más familiares, otras veces menos, pero sí. No, es más, vamos a decirlo también, que como este programa es casi un poco personal entre amigos, cuando vinieron, le dimos a los familiares algunos libros, unos cuentos cortos, que escribió mi padre, sobre la historia, la supuesta historia de lo que ocurrió en la muerte de este hombre, que además tiene hasta su término morboso, ¿no? Por lo que ocurrió, porque luego fue encontrado y evidentemente parece de todo menos un accidente lo que ocurrió allí. Pero bueno, bien, sigamos con esta línea esotérica. Citabas algo menos conocido, pero a verlo ahí, al misionero, que es muy particular. Sí, está en la Galería del Carmen, muy próximo a la tumba de Benito López Franco. Bueno, sí, voy a comentar que justo detrás de la tumba de Benito, antes de meternos, si me permite, con el misionero, hay dos tumbas de piedra que son del médico José García Viñas y de su mujer. Ellos no eran creyentes, por eso están enterrados allí. Para quien no lo sepa, se les denominó todo aquello, era el cementerio civil, porque ahí se enterraban a las personas que no eran creyentes, esa parte no estaba consagrada, o para las personas que se habían quitado la vida. Por eso se entierra allí al soldado, porque supuestamente, no fue así, evidentemente, él no se quitó la vida, pero sí reza como que fue un suicidio, por eso se le entierra allí. Bueno, pues a esta ruta que he nombrado, ¿no? Que yo, eso es una denominación mía, con todo digo el cariño y el respeto, ahora, desde hace unos meses, veo que la tumba de García Viñas, que fue un buen médico, por lo visto el hombre trabajaba en la Junta de Arbitrios y era una persona muy humana, pues la están incluyendo ya también. He visto que le han puesto un crucifijo, que están empezando a poner velas. Yo lo del tema del crucifijo, y yo confieso además, soy cristiana, creyente, practicante, pero hay que respetar. No le va a hacer nada el tener un crucifijo, pero si él no lo quiso, creo yo que habría que respetarlo. Lo digo porque le pone toda esa serie de cosas y vuelvo a repetir desde el respeto y desde el cariño. Bueno, pues ya lo están incluyendo también a García Viña y a su mujer en ese recorrido, en esa ruta. Vuelvo al misionero, a Bienvenido Pampliega, que era un pueblo de Burgos, de Tardajo, si no recuerdo mal, y él viene en el año 50, pues justo cuando muere Benito López Franco, o sea, muere Benito en enero del 50, y él viene en esa fecha como misionero, a las misiones aquí en Melilla. Quien lo conoció, quien tuvo la oportunidad de oírle predicar, decían que era un hombre de unas cualidades impresionantes.
contra una enfermedad. Él predicaba en lo que hoy es el Suma del Tesorillo, donde estaban los viveros del ayuntamiento. Vaya. Y ahí pues los misioneros se repartieron las distintas zonas de Melilla y él predicaba en el Tesorillo. Cuando muere, en el 51, cuentan, y eso yo lo he leído en un artículo de una persona muy entendida en el tema religioso aquí en Melilla, en la historia religiosa de Melilla, que es José Luis Blasco, que las personas que estaban allí, las religiosas, contaban que la habitación se impregnó de olor a flores. Lo van a enterrar, a él lo enterran allí, y en el 74, 75, ya no recuerdo bien, me parece que fue en el 75, él era misionero paúl de los paúles. Cuando van a darle sepultura a un paúl que había fallecido aquí, donde estaba enterrado Bienvenido, pues vieron que no podían porque el cuerpo estaba incorrupto. Y a este otro misionero lo enterraron en otro lugar de Melilla, me parece que en la primera parcela de la entrada del cementerio. Y bueno, es otro de los nichos que siempre tiene flores y la gente también va a rezarle mucho. Esa es un poco la firma biológica, le pasó un poco también, un poco no, le pasó igualmente al Sol de los Milagros. El soldado no nace la devoción desde el día siguiente, sino creo que lo trasladan, se ve que en el momento de traslado o apertura de la tumba se ve que está incorrupto, y entonces cuando empieza el factor, digamos, de apoyo milagroso o exótico. Sí, yo creo que fue en esa época en la que ya se decide derribar por fin ese muro anteriormente mencionado y adecentar la zona, cuando, claro, rápidamente, cuando ven, además era un hombre que, si no recuerdo mal, medía 1,90, o sea, no era de una estatura que pudiera pasar desapercibido, ¿no? Y los restos estaba incorrupto, efectivamente, ya no lo movieron de allí, se le dio la sepultura, y a partir de ahí, bueno, también cuentan que es que se le apareció a unas señoras, que, en fin, hay muchas versiones, y eso lo ha recogido tu padre, mi querido José Luis Navarro, en su libro. Pero lo cierto es que, bueno, yo es que en alguna ocasión, cuando he hablado y he contado las versiones que yo he leído y he oído sobre el tema de su muerte, como que me han recriminado si yo quería desmontar no, vamos a ver, yo no quiero desmontar nada, porque la fe mueve montañas, y si tú tienes fe a esa persona o a lo que representa, ¿no? Y a la vista está de todo lo que mueve el soldado después de tantísimos años, ¿no? Nada más que no tienes razón, no tiene que ver una cosa con la otra. No. O sea, es indistinto el hecho de cómo muriera, de la fe posterior y que continúa, como he podido observar, que continúa prácticamente ya 70 años después, perfectamente, vamos, en perfecto estado. No, otra cosa es la forma de la muerte, que en mi opinión personal la voy a decir, yo creo que fue un claro caso de asesinato, dicho y hecho, vamos, sí, de claro. Hay perdón, José, hay otro libro que escribe no recuerdo ahora mismo el nombre, otra persona que recoge el testimonio de un paisano de Cetina, que estaba aquí haciendo el servicio militar con él, que por cierto parece ser que le quedaba muy poquito tiempo. Se iba con la compañía de Montserrat Caballé porque tenía una voz prodigiosa, y él ya a este paisano le había comentado, le había demostrado el temor que tenía, porque se ve que ya habían intentado hacerle algo, él temía por su vida. Estamos acostumbrados un poco, yo hablo en líneas más generales, a que las personas a las que se tiene devoción, a las que son pues que han tenido una vida religiosa, han sido mártires. En este caso, ¿no? Como tú dices, la causa de la muerte, vamos, yo tengo muy claro que eso fue, igual que tú, un asesinato. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo mandó a hacer? Ya da igual, pasado el tiempo, allá la conciencia de cada uno. La única realidad es que muere una persona muy joven, que le quedaban escasos meses para volver a su tierra y emprender esa vida nueva, ¿no? Que además es un futuro muy prometedor dentro del mundo de la canción. Y ahora, pasados los años, esa devoción que despierta, pero ya no solo en el pueblo de Melilla, es que viene gente de fuera también.
Es impresionante. Vamos ya entrando en la recta final del programa, hablando del cementerio en sí como estructura. O sea, hay una cosa que sorprende en la entrada, es que sigue igual. La fachada inicial, ves las fotografías de cuando se inaugura o cuando se abre, o bien momentos posteriores, por ejemplo, el famoso tema de la explosión, de principios del siglo XX, si mal no recuerdo. ¿Te refieres a la del polvorín de Cabreriza? Es de 1928. Se ve una cantidad de público despidiendo a los fallecidos y es la fachada es la misma, prácticamente, salvo alguna pintura no ha cambiado. Y bueno, y se ha ido ganando, lógicamente, terreno. Me acuerdo al actualmente antiguo ya consejero de Medio Ambiente, si mal no recuerdo, Ramón Gavilán, cuando él nos daba ruedas de prensa, con el desafío físico de no solamente mejorar las actuales instalaciones, con el sentido del respeto que hay que hacerlo en cualquier cementerio, sino de ampliarlo. Y claro, como pasa siempre en Melilla, la ampliación siempre es complicada, porque el cementerio da para lo que da y detrás está literalmente ya pues, el mar. Pero bueno, siempre hay sistemas o trucos para hacerlo y que se mantenga como tal. Pero tú que lo conoces bien y que has hecho muchos kilómetros allí, aunque quizás sería que es una pregunta más para el consejero de fomento de turno o de medio ambiente de turno, desde el punto de vista físico el cementerio no da para más, o sea, se puede hacer algún piso superior, que es lo que se ha hecho, ordenar, modernizar, mejorar, la imagen siempre visual, por supuesto el mantenimiento, pero no se puede ganar mucho más terreno ya. Es muy complicado. Lo que se ha hecho en esas últimas ampliaciones son nichos. Son nichos ya nichos porque la tumba en tierra ya no cabe, ocupa muchísimo más. Yo pienso que con el tiempo lo que se intentará será... claro, también es complicado. Antes eso es complicado porque aquí las tumbas están la mayoría, son propiedades a perpetuidad. Sí. Entonces, hay gente que tú puedes a lo mejor localizar a esos familiares y decir, mire, es una idea, ¿no? Yo les voy a proponer que vamos a hacer una fila o una serie de nichos o de columbarios, que también, ¿no?, para las cenizas y los restos de su familia pasar ahí. Pero estamos hablando de que hay otros que es muy complicado. Fíjate lo pequeño que es el mundo. En el año 96 o 97 yo voy con mis padres y mi marido y mis hijas al balneario de Archena. Y dirás, ¿dónde se va ahora Archena hablando del cementerio? Conocemos a una madre y una hija que estaban allí haciendo los baños termales y esta familia había estado aquí en Melilla y tenían una hija que de hecho la tumba sigue estando, también muy cerca de Benito. Muere la cría aquí y era pequeñita, entonces ¿tú ahora cómo localizas? Te pongo ese ejemplo porque lo viví en primera persona, ¿no? Conozco otros amigos que están fuera y tienen a su familia, pero la mayoría es complicado, tantos militares como hay. ¿Dónde puedes tú echar mano para poder levantar, exhumar esos restos? Es muy difícil. El tema es muy complicado. Me recuerdo, vuelvo a citar a Ramón Gavilán, me lo explicó una vez, desde el punto de vista jurídico, no solamente sentimental, sino incluso puramente claro, jurídico, y es extremadamente complicado. Y me lo explicó en un momento donde Internet todavía no tenía tal fuerza, pero incluso con Internet es muy difícil localizar y ponte tú a convencer. No 1, 2, 3, 4, 5, 10, sino 100, 200, 300 o 400 personas, porque el cementerio, cuando lo he estado visitando para coger recursos, básicamente acaba detrás del pabellón este de los aviadores, sí, donde ahí está el muro, y se acabó. Y eso, se podía ganar terreno, se podía adquirir y crear más tierra, pero ¿todo esto para qué? Para una pequeña zona adicional que tampoco... Hubo épocas en las que fíjate, todavía estábamos hablando de los primeros patios, de esas ampliaciones donde ya se estaba viendo que faltaba ese terreno y la posibilidad de abrir otros cementerios cristianos en suelo melillense. Hay otras ciudades, tú has comentado los cementerios de Madrid, Córdoba, por ejemplo, tiene, me parece que son 3 o 4 cementerios cristianos, y en Melilla se barajó esa posibilidad. Lo que pasa es que también es cierto que la época del primer tercio del siglo es una época convulsa, y no tenía las suficientes garantías como para emprender. Ya las obras de este cementerio tuvieron sus más y sus menos y fueron problemáticas con los rifeños, ¿no?, con los cabileños que estaban en la zona y no estaban conformes, no todos, evidentemente, pero sí había algunos que en las obras de
del cementerio pasaba un poco como las desidiarias, de lo que da pie a Margallo, ¿no? Que lo que se hacía durante la mañana iban y lo boicoteaban. Entonces sí que hubo épocas en las que se pensó en acotar otras zonas, en consagrar otras zonas en Melilla para dedicarlas a Camposanto, pero no se hizo, es cierto que no se hizo, y ahora es muy complicado porque lo que hay a continuación de esas ampliaciones ya es el acantilado y es el mar. Sí. Pues Isabel, ha sido un placer, como sabíamos que iba a pasar esta visita, este encuentro, esta charla. Yo me pongo otra vez y digo que algún día la traeré por tercera vez. Vamos a superar todos los récords con Isabel Migallón. Ha sido un placer además dar un paseo por el cementerio de Melilla, con respeto, con gracia, con salero, con una visión en la cual yo esperamos que haberles enseñado, mostrado un sentido didáctico lo interesante de nuestro cementerio de la Purísima, para que ustedes, sí, lo voy a decir, lo visiten en algún momento dado, que sería un sitio interesante para visitar. Yo entiendo la sensibilidad que representa el cementerio, sobre todo para muchos melillenses que tienen allí amigos o familiares, pero creemos que es un lugar que ha ganado en respeto y en curiosidad histórica para todos los melillenses y para muchos que no son melillenses. Así que felicidades a este Campo Santo que tenemos, que yo creo que tiene que seguir siendo respetado y además mantenido. Isabel, te has mantenido mejor que yo les pido disculpas a ustedes porque me habrán escuchado toser, ella está peor que yo y sin embargo yo me he comportado... Estamos griposos, ¿qué le vamos a hacer? Sí, estamos a un paso de la tumba que dicen por ahí, pero bueno, nos mantenemos, así que agradezco tu fuerza, que duermas bien esta noche, que sé que este programa te habrá agotado, y nada, y si no te veo aquí, te veré en otro medio de comunicación porque no dejas de salir, ¿eh? Muchísimas gracias a ti por invitarme a hacer esto que tanto me gusta, que es hablar de nuestra historia y muy particularmente la del cementerio de Melilla. Muchas gracias. Pues nosotros nos despedimos, esperamos, insisto, como siempre digo, haberles informado y entretenido en lo posible. Nos vemos en el próximo programa. Muy buenas noches.